Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido saludo, querida audiencia de la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Hoy un panel dedicado a Ecuador y la COVID, manejo, experiencias y recomendaciones. Desde Chile, la doctora Andrea Gómez Ayora, epidemióloga y catedrática universitaria. Y acá en Ecuador, la doctora María Candela Ceballos, coordinadora de hospitalización del área de la COVID del Hospital Luis Bernaza, y el doctor Francisco Andino, epidemiólogo y miembro de la Mesa Técnica de Guayaquil. Bienvenidos a Bajo la Lupa. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Directamente ingresando al panel. Manejo de la COVID en Ecuador. Por favor, una radiografía sucinta para abrir el debate desde su óptica. Doctora Gómez, doctora Ceballos y doctor Andino. Perfecto. Bueno, resumiendo un poco lo que yo he visto desde el inicio de la pandemia, bueno, una debilidad del sistema de vigilancia epidemiológica, una debilidad del sistema de salud. Ya fuimos categorizados por la OMS en un nivel 3 con una preparación para enfrentar la COVID de 5 niveles. Entonces necesitábamos reforzar el sistema de salud, el sistema de vigilancia, pero lamentablemente no llegó sobre todo para la provincia de Guayas, la provincia de Santa Elena, las provincias que pasaron por una primera ola bastante dura. Y luego nos vimos enfrentados a una cuarentena que no es una solución. Una cuarentena es un tiempo que se necesita para reforzar un sistema de salud, para reforzar el sistema de vigilancia, y lamentablemente no sucedió eso. Se observaron más despidos, igualmente sobre todo en el ámbito administrativo, que es personal que ayuda mucho, sobre todo en la vigilancia epidemiológica. Lamentablemente el número de fallecimientos en exceso lo hemos podido observar desde hace un mes, que se publicó por medio del registro civil. Algunos medios internacionales lo han publicado y son más de 24.000 ecuatorianos y ecuatorianas que han fallecido por causas directas e indirectas de la pandemia. Somos el segundo país a nivel internacional con este indicador. Entonces, el manejo en términos de indicadores y en términos de resultados ha sido negativo. Lamentablemente no he observado tampoco un cambio, no hay una estrategia de control de pandemia. Lo estamos viendo, lo que está sucediendo ahora en Quito. No hay un aumento de restricciones, no hay disminución de movilidad, todo lo contrario, se ha aumentado la movilidad, se ha disminuido las restricciones, han habido cambios en los términos de los semáforos, lo cual ha dificultado aún más el control de la epidemia. Y claro, eso es lamentable. Estamos observando cómo está avanzando también en otras provincias, y ojalá y espero que no en las provincias que pasaron por olas más grandes. Sin embargo, en los pocos datos que ha publicado en estos días el COE, se ha observado un incremento lento en la provincia de Guayas, en la provincia de Santa Elena, y lamentablemente en provincias como el Azuay, Pichincha, Loja, Esmeraldas también se ha visto un incremento mayor en los últimos días, además del aumento en la necesidad de camas hospitalarias, cuidados intensivos al máximo en Quito y en Cuenca. Resumiendo, lamentablemente, como lo ha publicado también medios internacionales, el país ha sido uno de los que peor manejo ha tenido de la pandemia en nuestra región. Muchas gracias, doctora Andrea Gómez. La óptica desde fuera de Ecuador, la óptica a la interna del Ecuador en dos especialistas como la doctora Andrea Gómez, pero que día a día batallan con esta pandemia. Doctora María Candela Ceballos, ¿cómo es su óptica? Bueno,
Yo normalmente me dedico a los trasplantes de órganos y tejidos en la Junta de Beneficencia, específicamente en el Hospital Luis Bernaza. Creo que nadie en el mundo imaginó una cosa así nunca, ni siquiera desde cuando éramos estudiantes de medicina, soñábamos, ni en las peores pesadillas, vivir una cosa semejante. Por supuesto que ningún país y ningún hospital estuvo preparado para esto, ¿sí? Yo creo que, bueno, dentro de lo que a nosotros nos compete en el Hospital Luis Bernaza, terminamos de hacer nuestro último trasplante hepático el 13 de marzo, cuando ya estaba la epidemia del COVID comenzando en otros países del mundo. En Asia ya estaba muy avanzado y acá nosotros todavía era como que no caíamos en cuenta de lo que realmente se venía para este lado. De hecho, justamente estábamos haciendo trasplantes de órganos como si no pasara nada. Sin embargo, a los pocos días, ya bueno, se declaró la pandemia, comenzaron todas las actividades dentro del hospital que venían como un poco lentas porque no creíamos que iba a llegar acá y menos de la manera en la que llegó. Justo ese día que nosotros estábamos haciendo el trasplante, aproximadamente como a las 7, 8 de la noche, nos enteramos de que había fallecido la supuesta primera paciente, o la número 1, que estaba internada en el hospital del Guasmo. Y bueno, creo que ahí fue cuando realmente empezamos a caer en cuenta de lo que se venía. Y bueno, nada, eso fue un día viernes, creo, o sábado, no me acuerdo bien, pero ya al martes o miércoles siguiente, el hospital y toda la junta se comenzó a organizar para ver qué se venía. Bueno, en síntesis, nosotros en el Hospital Bernaza lo que hicimos fue dividir en dos partes el hospital, un área COVID y otra no COVID. Los primeros que se enfermaron, lamentablemente tuvimos muchos trabajadores, mucho personal de salud que se contagió, que se enfermó, porque al principio la utilización de las mascarillas no era tan obligatoria, no era ni siquiera recomendada por el Organismo Mundial de la Salud, lo cual, bueno, creo que eso hizo que muchos de nosotros no tuviéramos los cuidados necesarios desde el comienzo e hizo que mucha gente se contagiara dentro del personal de salud. Tuvimos muchos, incluso yo, mucho personal contagiado. Por suerte en nuestro hospital solamente tuvimos que lamentar una pérdida, que fue nuestro subdirector, el doctor Jorge Urel, que falleció en terapia intensiva por una neumonía por el COVID gravísima. Pero es el único fallecido que nosotros tenemos de nuestro hospital, ¿sí? El resto creo que lo hemos podido manejar bastante bien. Se comenzaron a establecer protocolos de tratamiento, de equipo de protección personal, de limpieza, de tratamiento, la utilización del plasma de las personas convalecientes, en fin, bueno, hemos protocolizado absolutamente todo. Y como te digo, lo principal fue también dividir el hospital en un área COVID y en otra no COVID, un área específica que es la emergencia para hacer el triage de los pacientes, donde ahí se hace justamente la clasificación. Al principio, lamentablemente, como muchos países en el mundo, no contábamos con la PCR y cuando comenzamos a tenerla, la PCR se demoraba por lo menos 4 o 5 días para darnos el resultado, los laboratorios con los que tuvimos que trabajar, con lo cual no tenía mucho sentido. Ahora sabemos que realmente no esperar 5 días para un resultado es lo mismo que no tenerlo, porque en esos 5 días pueden pasar un montón de cosas. Pero bueno, tuvimos que trabajar a falta de PCR, hacer el triage de los pacientes basándonos en la clínica y en la tomografía sobre todo, que eso nos ayudó muchísimo, utilizar clasificación del CORRATS 1, 2, 3, 4 y 5, que es una clasificación de la gravedad de la tomografía computada de tórax. Entonces, eso más la clínica, más los antecedentes epidemiológicos, los antecedentes de contacto de la persona que acudía a la emergencia o de sus familiares, nos ayudó a hacer una clasificación. Los quirófanos también se separaron o se dividieron, se clasificaron en COVID y no COVID. Así que bueno, fue muy difícil. Creo que la peor parte fue durante el mes de abril, fue el mes más duro para todos nosotros. Recibíamos una cantidad de pacientes realmente terrible, no teníamos a dónde ponerlos. Se saturó inmediatamente la terapia intensiva. Nosotros tenemos cerca de 80 camas de terapia intensiva que fueron prácticamente todas ocupadas con pacientes con síntomas del COVID.
Como les digo, no teníamos en ese momento la PCR, así que todos eran catalogados como sospechosos, y cuando tenían una tomografía con CORAT 4 o 5, por supuesto que esos ya eran casi como que confirmados. Así que nada, realmente fue una etapa terrible. Ahora ha ido disminuyendo paulatinamente. Nosotros llegamos a tener casi 180 camas entre hospitalización y terapia intensiva ocupadas por pacientes con sintomatología respiratoria u otro tipo de síntomas relacionados con el virus del SARS-CoV-2. Y bueno, hemos ido disminuyendo ese número de camas. Actualmente tenemos 24 camas de terapia intensiva, que a veces se aumentan a 27, y tenemos 3 salas de hospitalización actualmente, que tienen 14 camas cada una, para los pacientes COVID. Ya el resto del hospital se maneja como área no COVID. Seguimos teniendo también quirófanos que son específicos para pacientes COVID. Llegamos a tener 4 quirófanos para este tipo de pacientes, actualmente tenemos solo 2. Lo que sí tenemos actualmente son la mayoría de los pacientes que tenemos con COVID derivados de otras provincias, ¿sí? Nosotros tenemos convenios con el Seguro Social y con el Ministerio de Salud, por lo tanto, la mayor parte de los pacientes que actualmente recibimos son derivados tanto del Ministerio como del Seguro Social, y la mayor parte de ellos son de otras provincias. Gracias, doctora Ceballos. Doctor Francisco Andino, la visión desde fuera, la visión desde dentro, en la práctica día a día, ¿cómo ha sido la visión de apoyo a la autoridad local en materia de la lucha contra el coronavirus, el manejo? Bueno, yo primero quisiera hacer una contextualización desde la primera semana de febrero que vino la paciente cero, en la cual el manejo del cerco epidemiológico fue adecuado en esa paciente. El problema no haber tenido una visión general de lo que estaba pasando a nivel mundial, y que esta epidemia definitivamente tiene una puerta de entrada territorial diferencial. Entonces, la primera paciente estuvo bien controlada, después existió una actividad social en la parte de San Borondón, donde no se guardaron las medidas restrictivas necesarias, ni tampoco ya cuando veíamos nosotros que de Italia, de España, que teníamos era epidemia ya, virus comunitario, con transmisibilidad. Desde allí es que se expande a los diferentes lugares de la ciudad de Guayaquil. En ellos nosotros podemos referir que nosotros no vivimos una epidemia sola, una epidemia combinada, a la cual inclusive algunos médicos la han llamado por dengue. El dengue es el primer elemento que ha dicho las autoridades y a nivel mundial, es el confinamiento, el aislamiento. Este aislamiento hace precisamente que la gente se meta a las casas, y el dengue es intradomiciliario. Lo que veíamos nosotros en los medios referenciales era que los mismos sitios donde estaban pintados los coronavirus, estaba pintado también dengue. Y eso agravó inclusive mucho más el problema. Todavía tenemos casos de dengue, con signos de alarma, de dengue grave, que es lo que nosotros estamos viviendo en la ciudad de Guayaquil actualmente. El coronavirus ya prácticamente tocó a 13.700 fallecidos de acuerdo al registro civil, lo que en modelos matemáticos podemos establecer que hemos llegado siquiera a 1.700.000 contagiados, y que de alguna manera esta exposición, ya no hablamos inclusive de comunidad de rebaño, porque el esquema de inmunoglobulina no es permanente, ni tampoco es a todos los pacientes. Entonces, definitivamente lo que sí decimos es que la curva llegó al tope y bajó inmediatamente, y en el instante en que baja, obviamente la mesa técnica, bajo la escucha de la actual alcaldesa de Guayaquil, eso es lo importante en los políticos, hacer escucha, se genera una acción que tiene que ver con 2 etapas. Uno, con un lugar donde se instalan camas con oxigenoterapia, y 2, una intervención en la atención primaria en salud, donde prácticamente 1.600 trabajadores de la salud se enfermaron y no permitieron, inclusive, complicaron inclusive el tema
del colapso sanitario. Hasta la fecha todavía hay un esquema real para reintegrar a los 1.600 trabajadores de la salud en la provincia de Guayas. Definitivamente, esto ha hecho que no es un rebrote extremo. El hospital Libertad, cierto, estamos recibiendo pacientes de otros lugares, en todos los hospitales, centros hospitalarios de la ciudad de Guayaquil. Estos centros hospitalarios están recibiendo el Santo Domingo de Santa Rosa de los Ríos, y la epidemia es como una bomba atómica, es decir, hay que graficarlo. Cae en un lugar y se extiende. Aquí, obviamente, el espacio político determinar que lo técnico prevaleciera, y el espacio político ha sido el grave problema que hemos tenido desde el COE nacional hasta los COE cantonales en diferentes lugares. ¿Por qué decimos esto? Porque hay dos constantes fundamentales que debemos considerar en la epidemia. La primera es la densidad poblacional por kilómetro cuadrado, que quiere decir que atacó a poblaciones donde tú tenías viviendas apegaditas una con otra, generó verdaderamente una expansión diametralmente rápida que comenzó en Jimena, Febrero Cordero, luego pasó ya a Pascuales 1 y 2, y que definitivamente cruza a otras provincias. Ese es el primer hecho que podemos nosotros considerar ya como ciencia constituida. La gravedad del problema está dada precisamente por los elementos de densidad poblacional por kilómetro cuadrado. El segundo elemento, que es una determinante socioeconómica, es que la mayoría de los casos de enfermos y muertos están entre 20 y 49 años. Eso tiene que ver con la población económicamente activa. El modelo exitoso no tan exitoso en el Ecuador tampoco ha sido revalidado los elementos del término de la pobreza, y al no tener esa condición, la gente que guardaba confinamiento pobre no podía quedarse en casa, porque te quedaban dos cosas: morías de hambre tú y tu familia, o salías a arriesgarte precisamente a vender y a producir para poder comer. Definitivamente eso ha cambiado un poco ya en la ciudad de Guayaquil. Nosotros estamos viendo la misma condición en la Sierra Ecuatoriana. Y en la Sierra Ecuatoriana hay tres factores que se lo hemos dicho a las autoridades, y le hemos dicho inclusive el alcalde de Quito fundamentalmente, que existen elementos como la permanencia del virus en superficie más tiempo, porque tiene un clima favorable para su permanencia, que en la ciudad de Guayaquil podríamos tenerlo hasta 5 días, y que definitivamente ya pueden estar entre 7, 8, 9 y 10 días, de acuerdo ya a los últimos estudios ya realizados, inclusive unos autorizados por la OMS, otros autorizados por el CDC, que específicamente estamos frente a infeccioso permanente en superficie y persistente en cuerpo. Y cuando hablamos de persistencia en cuerpo, estamos hablando de que estas neumonías son restrictivas de oxígeno. Por ser restrictivas de oxígeno, en la Sierra Ecuatoriana tienes tú menor presión de oxígeno, y esta menor presión de oxígeno hace que los pacientes más largo tiempo, y cuando tienes tú un paciente sufriendo más largo tiempo, vas a tener inclusive esto que decimos nosotros, un círculo vicioso en la enfermedad. A mayor cantidad de pacientes graves, mayor cantidad de coronavirus, mayor cantidad de contagios, mayor cantidad de transmisibilidad. Entonces, y la otra condición en estos pacientes de la sierra es que fisiológicamente tienen más hematócritos y hemoglobina, lo que hace el principio fundamental del proceso inflamatorio de esta enfermedad. Eso es una hipótesis que hemos logrado hace 6 semanas, 7 semanas, y que en la Sierra Ecuatoriana definitivamente no vamos a tener la caída de la curva, sino vamos a tener una prolongación de la meseta, y cuando caiga la curva vamos a tener repicos. Definitivamente comparto con la doctora Andrea Gómez que fracasó el sistema sanitario que ya estaba flamélico en el Ecuador. El sistema nuestro es un sistema segmentado, donde existen muchos proveedores de salud y no existe una coordinación coyuntural necesaria, donde el Seguro Social iba por un lado, la Junta hacía lo que tenía que hacer, el ISPA, el ISPOL, el IES hacía otra condición, y el Ministerio de Salud Pública sigue perdido todavía en tiempo y espacio. Al final del camino tenemos nosotros un fracaso de la gestión epidemiológica de la salud pública,
determinada también por la migración de los profesionales de epidemiólogos y salubristas a hacer asistencia médica, puesto que en la época del gobierno anterior se les redujo la consideración salarial y los médicos de salud colectiva, que son los médicos epidemiólogos, son considerados como SP9, es decir, tienen una reducción de cerca de $1.000 menos en su sueldo. Por lo tanto, ellos como especialistas migraron a hacer asistencia médica. Y en ese sentido tenemos también una de informar. El IEPI no debió ya de considerar solo los casos confirmados. En ello comparto con lo expuesto anteriormente, que definitivamente si tú tienes una clasificación de casos sospechosos, probables, confirmados, y en ello tienes ya prácticamente diseminado el virus en una comunidad, no tienes que esperar un hisopado faríngeo, no tienes que esperar una inmunoglobulina o una prueba de inmunoglobulina que no es la más asertiva. Definitivamente tienes que tratar. Y es lo que hemos dicho al ministro de Salud. Al señor ministro le hemos referido que debió haber intervenido la epidemia y no pasar por la vía natural. Esas son las dos visiones que no estamos de acuerdo. Cuando nosotros hablamos de la vía natural, estamos esperando pasivamente en los centros hospitalarios recibir pacientes y salvar lo que se pueda, cuando debe ir en los 3 primeros días, y es lo que se ha hecho en la ciudad de Guayaquil, conjuntamente con la mesa técnica, intervenir al paciente en los 3 primeros días. Gracias, doctor Francisco Andino. En el primer bloque, un panorama desde fuera y desde dentro en el contexto ecuatoriano del manejo de la COVID. Ahora, experiencias respecto a la COVID. Solo traigo a la mesa dos ideas. Me corregirán ustedes, que son las expertas y los expertos, si es así. Por un lado, se busca desde el aparato legislativo discutir respecto al uso del dióxido de cloro como un elemento para, no sé si sea la palabra técnica usar, combatir a la COVID. Y por otro lado, un pronunciamiento de la OMS respecto a que la COVID, desde el 31 de diciembre, si mal no recuerdo, que se presentó en China, a la fecha, al parecer está en el aire. Doctora Andrea Gómez, doctora María Candela Ceballos, doctor Francisco Andino. Ya, con respecto al dióxido de cloro, bueno, comentar que no hay evidencia de que funcione como medicamento, no es un medicamento, es una sustancia que se utiliza para desinfectar. Los estudios que existen son específicamente para conocer en qué punto no hace daño al cuerpo, y se ha utilizado obviamente para clorar el agua, también para las piscinas. Entonces de una u otra manera las personas han estado expuestas. Lamentablemente se ha estado ya usando en el país, y me acabo de enterar que mucha gente lo ha estado usando en la última semana, especialmente porque la asamblea invitó a el caballero, no recuerdo su nombre, que está haciendo campaña en todo el mundo para que esta sustancia sea medicamento. Lamentablemente, si uno busca un poco más allá, hace investigación en documentos científicos, observa que esto ha funcionado como un tóxico. Hay ya publicación de casos de personas que se han intoxicado porque obviamente no es apto para consumo humano, tampoco es un medicamento. Quienes lo están promoviendo dentro del país están haciendo una actividad ilegal, y también están poniendo en riesgo la salud de las personas, de sus familias. Es un medicamento que no ha pasado, una sustancia que no ha pasado ni la primera fase, porque son 5 fases que tiene que pasar una sustancia para probar que es un medicamento. Y además cumplir con criterios bioéticos. Y esta sustancia ha mostrado que es tóxica, por lo tanto no cumple con un criterio de la bioética, que es el de la no maleficencia. Entonces, por ende, no se podrían realizar estudios clínicos si es que yo ya sé que hace daño. Entonces, eso por una parte. No ha pasado la primera fase, que es en laboratorio, demostrar que tiene algún beneficio. Y también están poniendo en riesgo la salud de las personas, de sus familias. Es un medicamento que no ha pasado ni la primera fase, que es en laboratorio, demostrar que tiene algún beneficio. Y también están poniendo en riesgo la salud de las personas, de sus familias. Es un medicamento que no ha pasado la primera fase, que es en laboratorio, demostrar que tiene algún beneficio.
Por lo tanto, no se puede hacer experimentos en animales, menos aún con humanos. Entonces, lo que se ha realizado en el mundo no es la primera vez que se quiere vender como una cura milagrosa. Se ha intentado vender para autismo, VIH ya desde hace muchos años. Hay alertas, especialmente en países europeos, en Estados Unidos. En Chile, en el 2012, se intentó vender acá como una cura para el autismo. Lamentablemente hubo casos de intoxicación y ya salieron alertas en ese momento y volvieron a alertar a la gente ahora porque se está tratando de vender como una cura para el COVID. Entonces, lamentablemente se está usando la esperanza que tiene la gente de encontrar una cura para esta enfermedad, pero no, hasta el momento no. Y obviamente alertar y ojalá todos quienes nos escuchen por favor dejar de tomar inmediatamente. Lamentablemente es una estafa y una estafa que ha intentado hacérselo alrededor del mundo. La segunda pregunta se me escapó. Respecto a que el coronavirus, según un reciente pronunciamiento de la OMS, está en el aire. Y la pregunta que se me viene a la mente como ciudadano común y corriente, si está en el aire, ¿por qué no estamos contagiados todos? Ya, con respecto a esto, son varios científicos alrededor del mundo, cerca de 239, que enviaron una carta a la OMS mostrando que hay evidencia, todavía no se ha confirmado, y eso es una parte muy importante. Hay evidencia que ha mostrado que es posible que pase en el aire y que se mueva más allá de 2 metros, incluso a 8 metros. Entonces, lo que ellos recomiendan es que no se esté en espacios cerrados, que haya ventilación, que si se utiliza ventilación artificial, que esta sea con limpieza del aire, que se limpie el aire, que haya mantenimiento de estos ventiladores y sobre todo y el uso de la mascarilla también. Y eso también alertar a la población, porque también estoy viendo que hay información falsa acerca de que la mascarilla no tiene efecto. Sí tiene efecto, se ha mostrado que disminuye la probabilidad de contagio, hay que utilizarla, y más aún si yo tengo la duda de si puedo contagiar a alguien, cuidar a mis seres queridos también. Y mientras más personas utilizan la mascarilla, menos probabilidad de contagio existe. Entonces todavía no hay una confirmación, pero ellos acuden al principio de prevención, ¿no? De prevenir. Si todavía no hay una información que puede que sea verdadera o falsa, pero si yo puedo hacer algo por cuidarme, hacerlo ahora. El principio de precaución. Doctora María Candela Ceballos, escuchando un poco a la doctora Gómez y ya desde su práctica profesional, primero preguntarle si han tenido casos de personas que han mostrado algún signo o síntoma respecto a un perjuicio por ingerir dióxido de cloro, por un lado, y por otro lado, en respecto ya a la pregunta del uso de la mascarilla, ciertamente disminuye la probabilidad de contagios, pero usted como Galena, su visión respecto a que, y me pregunto, me corregirá si estoy equivocado, si hay doctores que han utilizado la mascarilla, ¿por qué han resultado contagiados? Bueno, en primer lugar coincido con la doctora en todo lo que dijo del dióxido de cloro. Realmente creo que se está jugando con la expectativa que tiene la gente ante la falta de un tratamiento establecido, porque realmente no existe en el mundo ningún tratamiento establecido, ni vacuna, nada, absolutamente nada. El tratamiento que hacemos es sintomático en todas las fases de la enfermedad, desde lo leve hasta los severos, tratando siempre de disminuir la respuesta inflamatoria de los pacientes que están en terapia intensiva con una neumonía grave. Así que la verdad que es lamentable que una sustancia química la quieran vender en este momento como un medicamento salvador, cosa que la gente que más o menos lee o tiene noción de todas las investigaciones que se hacen en el mundo, sabemos que eso realmente no tiene ningún sentido. En cuanto a la utilización de la mascarilla, por supuesto que eso sí está demostrado de que disminuye las posibilidades del contagio. Lo que pasa es que hay que usarla bien a la mascarilla. Si el equipo de protección personal, dentro de la cual la mascarilla es uno de ellos, no está bien utilizada, también se puede contagiar hasta un profesional de la salud. El virus se contagia, es un virus respiratorio y se contagia por las gotitas cuando uno habla, cuando estornuda o cuando tose. Ahora, cuando se realizan maniobras
que pueden aerosolizar el virus, como es la intubación endotraqueal, por ejemplo, ¿sí? Cuando hay que intubar a un paciente porque ya no tiene capacidad para respirar solo y tenemos que conectarlo a un respirador, esa maniobra puede producir aerosoles y esa aerolización del virus puede hacer de que este virus, que si bien tiene un tamaño mediano, pueda llegar a estar hasta más de 2 metros, que es lo que el virus puede llegar si uno tose, habla o estornuda, ¿sí? Entonces, si además, como dijo la doctora, en el ambiente hay un ventilador prendido o un aire acondicionado sin una presión negativa o una zona ventilada, ese virus va a comenzar a estar dando vueltas en el ambiente y creemos, o lo que se dice, lo que está escrito o reportado en algunos artículos científicos, es que puede quedar suspendido en el aire hasta por 3 horas, ¿sí? Entonces, como dijo la doctora también, lo que tenemos que tener es precaución. Como todavía eso no está confirmado o firmemente demostrado, lo principal es tener la precaución de que si existiera esta posibilidad de que el virus queda hasta 3 horas o más tiempo, más allá de 2 metros de lo que sabemos hasta ahora que puede caer el virus, lo principal es tomar la precaución, ¿sí?, de seguirse cuidando. Cuando se vayan a realizar maniobras de aerolización, como la intubación endotraqueal, por supuesto que todo el personal de salud debe tener su equipo de protección personal completo, que es la mascarilla N95, las gafas, la protección visual, las batas antifluidos, guantes. Así que bueno, todos esos cuidados que debe tener el personal de salud, sobre todo en la unidad de cuidados intensivos o en la emergencia, porque a veces llega un paciente a la emergencia con una insuficiencia respiratoria y uno tiene que intubarlo. Por supuesto que hay que tomarse todo el tiempo para que ese personal que va a hacer una maniobra de ese tipo tenga su equipo de protección personal bien colocado, bien utilizado, porque las maniobras heroicas en este tipo de cosas no sirven para nada, son más perjudiciales para todos, porque si se contagian todos los médicos, enfermeros y demás que van a participar de la atención de un paciente, después nos quedamos con que no tenemos quien atienda al próximo paciente que venga. Así que bueno, la utilización de los equipos de protección personal son fundamentales. Y sí quería hacer un comentario sobre lo que dijo el doctor al comienzo, sobre el doctor Andino, perdón, sobre esto de que cada uno ha ido por su lado en el Ecuador. No ha habido un organismo que centralice, que nos ayude a coordinar entre todos. Entonces, bueno, nosotros como Junta de Beneficencia armamos nuestro equipo, hicimos nuestros protocolos, definimos cómo íbamos a trabajar dentro del hospital y cada uno lo hizo por su cuenta, ¿sí? Nosotros tuvimos que depender de nosotros mismos para conseguir las pruebas PCR, los equipos de protección personal y todo lo que faltó, porque todos sabemos que tuvimos una etapa de escasez terrible de mascarillas, por ejemplo, que no había porque se dejaron de importar, tuvimos que comenzar a utilizar las máscaras que se utilizan en la industria de la pintura, por ejemplo, que son las máscaras 3M de plástico y demás. Así que eso sí creo que ha sido un error y que espero que nos sirva para que ojalá no suceda otra vez, pero es muy probable que pueda volver a suceder una pandemia y que sí debería ser considerado que exista una coordinación entre toda la red pública y privada de salud, porque realmente si no es más difícil todavía para toda la población y para nosotros como médicos también, que cada uno vaya por su lado. Para pasar con el doctor Francisco Andino, le pregunto rápidamente a la doctora Ceballos si le pido por favor que me diera un diagnóstico sucinto de lo que actualmente pasa en hospitalización. Reciben muchos pacientes con síntomas respiratorios o sospechosos de COVID, reciben pocos pacientes. ¿Cuál es actualmente el termómetro en el día de hoy? Se me cortó y no te escuché la pregunta. Repito con todo gusto. Para pasar al doctor Francisco Andino, le preguntaba, doctora Ceballos, si yo le pregunto al día de hoy, ¿qué
que me diera un diagnóstico sucinto de cuál es la situación de hospitalización. Reciben muchos pacientes con síntomas sospechosos y de COVID y síntomas sospechosos o síntomas respiratorios. Reciben pocos pacientes. La situación puede darse en un tema inclusive de decirme de tantos pacientes recibimos X pacientes por sospecha de síntomas respiratorios. ¿Cómo está eso? No, ha disminuido notablemente, pero notablemente. Nosotros actualmente tenemos cerca de la mitad de los pacientes, ahora en el mes de julio, menos de la mitad de los pacientes internados en las áreas COVID de lo que teníamos en el mes de abril y mayo, ¿sí? Así que ha disminuido notablemente. Como te dije, la mayor parte de los pacientes que tenemos actualmente vienen de otras provincias. La gravedad incluso de los síntomas ha bajado, ha disminuido. Son más las consultas por síntomas leves, y lo que sí estamos teniendo ahora es la tercera ola, le llamamos nosotros, que es la consulta de todas las patologías crónicas que no se atendieron durante la pandemia, ¿sí? De todos esos pacientes con insuficiencia renal crónica, pacientes con también enfermedades cardíacas, pacientes que requerían cirugías oncológicas, por ejemplo, y que no vinieron al hospital porque no se animaban o porque nosotros mismos le decíamos que todavía no venga, que aguante un poquito. Entonces, ahora estamos recibiendo toda esa avalancha de pacientes que no pudieron asistir al hospital durante los peores meses que fueron abril, mayo y junio. Entonces, están viniendo ahora. Por lo tanto, la terapia no COVID y las áreas de hospitalización no COVID están al límite, al tope. No tenemos prácticamente camas libres. Estamos tratando de hacer un giro cama lo más rápido que podemos, porque las consultas son cada vez mayores. Gracias, doctora Ceballos. Doctor Francisco Andino, escuchando sin duda alguna, las doctoras coinciden en su rechazo a utilizar una sustancia como que es tóxica para la salud respecto a buscar ser un tratamiento eficaz, por un lado, y por otro lado, lo que usted en su momento trajo a la mesa, y sin duda alguna creo que la doctora Ceballos ya lo manifestó y la doctora Gómez también coincide en una descoordinación entre los distintos entes. ¿Cómo desde su visión profesional, también como epidemiólogo, podría brindar una ruta de esas experiencias que estamos teniendo y que probablemente tengamos, sumado ya a lo que dice la doctora Ceballos respecto a que tenemos ahora una situación al límite, pero de no COVID? Primero, yo creo que hay que contextualizar lo que es una vergüenza mundial. La Organización Mundial de la Salud, que fue el ente respectivo, referencial, confidencial de todas aquellas cosas que hacíamos los médicos en el mundo, hoy podemos decir que nos quedó debiendo de largo. Nos quedó debiendo mucho. Primero porque muy apegada a la industria, se estigmatiza todo tipo de tratamiento, que hay que dividir al COVID en 3 fases clínicas bien reconocidas ya. En el algoritmo clínico nosotros tenemos la fase vírica, que dura entre 1, 2 o 3 días después del periodo de incubación, que en el Ecuador es 5.1 días de periodo de incubación en la mayoría de los pacientes, de acuerdo a la Escuela Politécnica Superior del Ecuador, y que puede llegar a 14 días. Pero ya cuando estás después del periodo de incubación, tú tienes 1 a 3 días de síntomas leves. Y luego tienes 2 a 3 días de síntomas moderados, y luego viene la sintomatología grave, y en ello uno tiene que saber medir en qué fase está el paciente, si está en fase vírica, si está en fase inflamatoria o si está en fase tromboembólica. Cuando está en fase vírica, debe ser la intervención real. Y aquí, bueno, hay más de 24 tratamientos en el Ecuador, y eso es porque el Ministerio de Salud Pública no endosa ninguno. Cada quien ha hecho su esquema. Cada quien lo ha establecido tal cual determina. También la ciencia básica epidemiológica te dice a ti que debes de intervenir la epidemia en los eslabones necesarios de la epidemia. Entonces, por ahí no estamos atacando a la gente infecciosa que se encuentra en superficie, definitivamente, y ahí ya nuevamente salió la Organización Mundial de la Salud con uno y otra cosa,
en el tema de no usar algo, no voy a dar nombres, pero elementos químicos que han sido usados en la agricultura, que han sido usados en los quirófanos, que han sido usados inclusive dentro de gente y personas, que no ha generado daño. Definitivamente hay una gran cantidad de estudios observacionales y de acuerdo a los defensores del dióxido de cloro, no voy a defenderlo porque no tengo experiencia ni tampoco lo voy a decir y a recomendar, para nada, pero hablan precisamente de algo que dentro del cuerpo debemos nosotros reconocer. El virus es un parásito intracelular, no se va a replicar en ningún organismo o en ningún elemento inorgánico, ningún comino, no se va a multiplicar. Necesita una célula viva para multiplicar. Y para ello necesita los desmosomas para acidificarlo y ingresar a la célula. Luego los enlaces AC para tratar de buscar y estar metidos en diferentes órganos, porque a contrario de lo que la gente cree que solamente es un problema neumológico, se ha encontrado al virus en diferentes órganos. Lo hemos encontrado en intestinos, en vías biliares, en órganos macizos de abdomen, pero también se lo ha encontrado en el miocardio, en el endotelio, y lo hemos encontrado provocando inflamación y problemas neurológicos. Entonces ahí viene la gran gama de lesiones que podemos nosotros tener en el COVID. Pero yo tengo que remitir a lo que ya tenemos como prueba fehaciente. Al inicio utilizamos la hidroxicloroquina, que ahora está proscrita. ¿Proscrita para mí? No. Porque si tú la usas en fases tempranas en personas que no tienen antecedentes cardiológicos y que en este país hemos usado cloroquina que da miedo. Yo recibí un país con 110.000 casos de paludismo falcíparo y quien daba cloroquina y primaquina no era el médico, sino el laboratorista que hacía el diagnóstico, porque no había tiempo para poder definir y la estrategia era diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. Y nunca tuvimos que hablar del segmento CT y de las condiciones cardiológicas, nunca lo hablamos. Definitivamente la hidroxicloroquina es mucho más noble que la cloroquina. Se la ha usado en los pacientes reumatológicos y con problemas autoinmunes, lo han usado los reumatólogos, lo han recomendado por largo tiempo y no por corto tiempo. Definitivo es que la hidroxicloroquina sí la usé en más de 180 pacientes y definitivamente inclusive con síntomas moderados, porque cuando ya llevas a moderado a grave, no hay nada que te saque. Y claro, la industria está tratando de meter al Remdesivir que el tratamiento completo te vale más de $2,000. Entonces significa que hay un esfuerzo ingente en tratar de meter a la gente en este sentido. Entonces hay diferentes condiciones. Luego de la hidroxicloroquina pasamos a la nitazoxanida y luego de la nitazoxanida nos hemos quedado con ivermectina. Y en ivermectina tenemos ya intervención de más de 8.000 casos en el grupo de Guayaquil, dentro del municipio de Guayaquil. Y la mortalidad apenas ha sido de 4 pacientes. 4 pacientes. Y se han intervenido más de 72.000 pacientes en vía telemática y 8.000 en atención primaria de salud. Esas condiciones, si puede decir que es una corte muy pequeña, yo te puedo referir que yo creo que es la evidencia suficiente para decirle al señor ministro, oye, intervenga, es recibir pasivamente a los pacientes, que ese es uno de los problemas que tenemos de colapso del sistema. Porque cada paciente que no asistió a una terapia intensiva, obviamente es un paciente que en la primera fase fue intervenido. Y esa es una de las cosas que hay que defender en el éxito posterior a la bajada de la curva en la ciudad de Guayaquil. Entonces, definitivo es que no hemos intervenido al virus, no hemos intervenido al huésped susceptible, y el huésped susceptible intervenía en la primera fase, pero también con algo que hablan los defensores del dióxido de cloro. Vuelvo a repetir, no soy defensor de esa sustancia, pero hablan de la cisteína, correcto, que es la tercera fase en la cual la réplica viral se apodera, que es verdaderamente de la falta del glutatión hepático. Por eso es que los obesos, los diabéticos y los hipertensos y los añejos son los más susceptibles a agravarse y a morir, porque verdaderamente nuestro sistema inmunológico no lo puede combatir.
Para mí, el virus no está mal. El problema es no saberlo intervenir desde el inicio. Y a la larga, si nosotros en el medio podemos alimentarnos con glutamina, que es precursor del glutatión, y lo tenemos en fuentes muy ricas de glutamina, como también beta-glucano, en la avena, y que estamos haciendo un estudio en Nigeria, en afrodescendientes, y que la constante, ya yo pensaba que era genético, porque ahí no ha habido muertes, y no ha habido gran cantidad de pacientes graves. Y allá usted va a esta población de Guayaquil y ve a todos los afrodescendientes sin mascarilla. Ellos no guardaron aislamiento, es un comportamiento propio, étnico, racial, que verdaderamente uno tiene que chequearlo. ¿Y por qué me dirigí allá? Porque en los estudios referenciales hechos por el arquitecto Héctor Hugo, veíamos siempre una mancha blanca en ese lugar. No pintaba y no pintaba. Y tuvimos que ir a aterrizar allá para chequear que eran afrodescendientes y que verdaderamente hay una constante alimentaria que la estamos estudiando. Y por ello, yo lo que creo al momento actual es que si nosotros no protocolizamos y no intervenimos en la epidemia, vamos a seguir teniendo muertes. Ya lo dijo Andrea hace un rato. Vamos por 24.000 fallecidos. La proyección que teníamos a final de la epidemia es de 115.000 fallecidos. Y se lo decía el señor ministro. Señor ministro, yo prefiero que me sancionen a mí, o me juzguen a mí en acción y no en omisión. Pero si el señor ministro quiere que lo sancionen en omisión, cada quien debe cargar con sus cruces. Gracias, doctor Francisco Andino. Creo que ha sido claro y cada una de ustedes también, la doctora Andrea Gómez y la doctora María Candela Ceballos, en lo que han señalado. Me permito decir que ambas coincidieron en lo tóxico del dióxido de cloro y el doctor Francisco Andino se ha mostrado que no respalda ni tampoco tiene que defender a quienes sí impulsan aquella idea. Para cerrar la parte más importante del programa, la propuesta y las recomendaciones. Comienzo con la doctora Andrea Gómez, luego con la doctora María Candela Ceballos y finalmente con el doctor Francisco Andino. El doctor Andino ha marcado, creo que, el camino para este último bloque. La unión de todos los frentes para trabajar en conjunto y para frenar la pandemia. Le pregunto a Andrea Gómez cómo interpretar que en algunas partes, y me corregirá si estoy equivocado, en Guayaquil lo veo, especialmente en el sector de la comunicación, ya no existe distanciamiento, no usan mascarilla, veo televisión de Estados Unidos, de Miami, hay distanciamiento más de 2 metros, ciertamente no usa mascarilla en un set de televisión, pero al menos está el distanciamiento. ¿Qué hacer y cómo ver de esa manera si existe de pronto algún o relajamiento, autosatisfacción, o ya creemos que esto ha pasado? La doctora Candela Ceballos dijo que tenemos ahora al menos desde el Hospital Bernaza, está al límite temas de no COVID, pero ¿podría Guayaquil, podría Ecuador volver a sufrir algo como lo que ya pasamos meses atrás con esta pandemia si es que nos relajamos o si es que desde el aparato público se toman las medidas y desde el aparato ciudadano no se las toma, doctora Andrea Gómez? Sí, en el caso de la provincia del Guayas, claro, existe un sentimiento de falsa seguridad y también tenemos un problema grande a nivel nacional, que es esta dicotomía de información. Por un lado, tenemos a los alcaldes, a los gobiernos locales, alcaldesa, diciendo usen mascarilla, respeten la distancia, no nos confiemos. Y claro, por otra parte, el ministro de Salud que dice que no, que todo está bajo control. Entonces, y yo como ciudadana también tengo mi posición frente a lo que quiero hacer. Entonces, ¿qué mensaje me va a llegar a mí, no? Si es que yo estoy consciente que la pandemia no se ha ido del país, voy a escuchar a la autoridad que coincida con mi visión. Pero si hay otra autoridad que coincide con otra visión y yo no tengo claro si la pandemia se fue o no se fue del país, voy a tener una falsa seguridad y voy a terminar por no usar la mascarilla, por no mantener la distancia. También existe muchos comentarios sobre la inmunidad colectiva y lamentablemente con los estudios que existen, incluso el país que tuvo una de las olas más elevadas, España, no ha llegado al 5% de personas a nivel nacional de producir anticuerpos. En el caso del país, yo hasta ahora no he visto metodología sobre los estudios que ha mencionado el ministro,
pero con el exceso de mortalidad, incluso haciendo números muy grandes, y rápidamente la provincia del Guayas no llega al 40%, no llega al 30%, eso quiere decir que hay mucha población que todavía es susceptible y que de acuerdo a cómo se mueve las curvas, el fenómeno de curvas que se ha estudiado y que se ha proyectado y que además se ha visto el comportamiento en otros países, hay una probabilidad de que venga una segunda ola en estas provincias. Si es que no se guardan estas medidas de distanciamiento social, del uso de la mascarilla, del lavado de manos y también todas estas otras medidas que es una vigilancia activa, que yo sé que en la provincia del Guayas lo están haciendo, están buscando si hay casos, si hay sectores en donde hay casos que también ayudan. Pero es muy importante enviar un solo mensaje y un solo mensaje a nivel nacional. Ahora, cada provincia tiene realidades distintas y las provincias con cantones grandes tienen realidades distintas dentro de los cantones. Y también en los cantones que son grandes, las parroquias tienen realidades distintas. Yo creo que es muy importante el poder informar cuál realidad está viviendo cada provincia, cada cantón, cada parroquia, darles herramientas a cada autoridad, tanto comunitaria, tanto a nivel provincial, tanto a nivel local, para que puedan tomar decisiones y decisiones participativas. Lamentablemente estamos ante un COE nacional que ha tomado decisiones sin siquiera consultar con las autoridades locales. De un momento al otro cambiaron el formato del semáforo amarillo, que ahora parece un semáforo verde, lo cual aumenta la movilidad y aumenta la probabilidad de contagio. Entonces es lo que menos se debe hacer en este momento. La vocería, una vocería técnica transparente que le diga al país qué es lo que está pasando es indispensable y eso tampoco hemos tenido a nivel nacional y esta dicotomía de mensajes. Entonces lo primero es enviar un solo mensaje, un mensaje técnico, información sobre lo que está sucediendo. Por ejemplo, ahora contamos con la información de funciones inscritas, que es una información que ya nos está diciendo cuántas personas están inscribiéndose diariamente y cuál es el exceso de mortalidad. Por ejemplo, el 8 de julio se vio ya en los datos del registro civil que ya existieron 100 personas sobre el promedio esperado en Quito. Entonces, esto ya nos está hablando de que es una curva que está en crecimiento, que está en aumento y que mucha gente puede fallecer si no se toman medidas ya. Entonces, claro, ese es mi llamado a tomar medidas. La vigilancia epidemiológica es indispensable. El testeo, el rastreo, el aislamiento y el también tomar conciencia a toda la población del Ecuador que la pandemia no se ha ido en todo el país, excepto en la provincia de Galápagos, en donde han controlado la pandemia y ojalá lo hubieran hecho de la misma manera en todo el país. Eso puedo comentar. Para pasar con la doctora Ceballos, por favor, en menos de un minuto, doctora Gómez, aquí se dijo, incluso recientemente la ministra de Gobierno, Romo, señaló que querían adaptar las burbujas sociales que se estaban trabajando en Nueva Zelanda. ¿En qué quedó, cómo ve eso de allí y en qué quedó la tarea de aplanar la curva? Sí, en Nueva Zelanda no se la aplanó, se la eliminó. ¿Cómo vamos aquí? Claro, en Nueva Zelanda su objetivo no fue aplanarla, sino aplastarla. En el caso de Ecuador no se la ha aplanado, menos aplastarla. Y las burbujas sociales funcionan siempre y cuando yo sepa dónde está el virus. Y en el caso del Ecuador seguimos en una transmisión comunitaria, no tenemos idea dónde está el virus, por lo tanto no se pueden hacer burbujas sociales, ni siquiera, por ejemplo, si es que yo puedo estar en casa y continuar en casa y trabajar desde casa, hacerlo. Pero no se pueden hacer burbujas sociales. Las burbujas sociales se trata de que una familia que ha estado compartiendo durante toda la cuarentena o durante el aislamiento comparta con otra familia o con personas más cercanas. Pero si yo no sé si estas personas también mantuvieron el aislamiento y ahora es imposible porque casi todo el país está en amarillo. Por lo tanto, yo creo que muy pocas personas han podido incluso, porque además tenemos un problema social y económico en todo el país que no se ha tocado. Los bancos no han cambiado su forma de manejo durante la pandemia, ahora ya están cobrando los intereses, no han llegado a acuerdos con la banca privada, no han llegado a acuerdos en el sector privado y público. Entonces, claro, no se están tomando en cuenta todas las variables para poder manejar realmente la pandemia. Eso, y no me expando más para Gracias, doctora Andrea Gómez. Y coincido, se hicieron de pronto los acuerdos y ya se acabaron los acuerdos. Doctora Ceballos.
Bueno, sí, bueno, creo que lo que dijo la doctora es así. No es una enfermedad tan nueva, realmente no tiene ni un año de descubierta, de descrita, todavía no conocemos cómo se produce, todos los días aparecen síntomas nuevos, aparecen en otros órganos que antes no sabíamos que existían, en fin, o sea, realmente es una cosa tan novedosa que todavía, repito, como dije al principio, no tiene ningún tratamiento establecido, así que es muy difícil poder decir que ya nos podemos relajar y dejar de usar las medidas de protección. Así que creo que lo más importante es que cada uno se siga cuidando. La inmunidad tampoco sabemos cuánto tiempo dura, si es una inmunidad transitoria, si es permanente, si depende de la carga viral con la que se infectó cada persona. Entonces realmente son tantas las interrogantes que tenemos que lo principal es seguir manteniendo los cuidados de prevención en casa. Si se puede quedar uno a hacer teletrabajo, bueno, habrá que hacerlo. Otros como nosotros los médicos no podemos, tenemos que ir a trabajar al hospital y por supuesto con todos los cuidados necesarios para cuidarnos a nosotros mismos y cuidarnos a nuestros compañeros. Doctor Francisco Andino, con todo lo que estamos haciendo, la visión desde fuera de Ecuador, la visión desde dentro de Ecuador en Guayaquil, desde el Hospital Bernaza, cifras esperanzadoras, una visión esperanzadora, o como dijo el señor Bill Gates, se viene lo peor en octubre. Bueno, primero tenemos que nosotros también observar qué es lo que ha fallado. Primero, el comportamiento humano. Tú como comunicador social me das la razón. No se ha trabajado en la estrategia IS, informar, educar y comunicar. Y eso no ha hecho cambios de comportamiento en la gente. O sea, a la gente no se le ha hablado, como decía Andrea, con transparencia. No se le ha dicho las cosas reales. Y que inclusive hemos tenido nosotros medidas que no corresponden a la realidad. Cuando estábamos en semáforo en rojo, era rojo amarillo. Parecía amarillo más que rojo. Ahora que estamos en semáforo amarillo, parece semáforo verde. Entonces, allí también hay un fracaso real de lo que es la salud colectiva. Una subsecretaría que recibe cerca de 300 millones de dólares de acuerdo a lo que podría ser el tema del presupuesto global, y entonces resulta que el 14 dólares per cápita que tienen los ecuatorianos fundamentalmente deberían de ser utilizados en los gobiernos autónomos descentralizados para cambiar los estilos de vida de la gente, que no solamente va a servir para el COVID, va a servir para todo. A eso le hemos dicho a la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, y hemos venido trabajando desde diciembre con la vicepresidencia en un acuerdo nacional. En ese acuerdo nacional hemos dicho, generemos los DACE, las Direcciones de Acción Social, Salud y Educación. Generamos un gran evento para las municipalidades en febrero, con el auspicio de la Universidad Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que pasó? Lo que pasó es que fundamentalmente no hemos aplicado las condiciones básicas de la ciencia epidemiológica y de la salud pública. Por lo tanto, yo creo que este relajamiento tiene que ver con condiciones propias de la desinformación de un ente central y de las condiciones también en las que vivimos un problema que pasa por todos los eventos. Después de la pandemia, de un terremoto, de una guerra, viene el hambre. Y el hambre tiene que ver con la falta de ingresos, la disminución del kilocaloría proteica, y que definitivamente nosotros tenemos que ir a revalidar. Ni siquiera se ha difundido algo básico, el cambio de alimentación. De esto que nosotros habíamos establecido, el grupo nuestro hizo una guía de inmunonutrición, de recuperar de la naturaleza elementos que te brindan el autocuidado. La estructura sanitaria definitivamente no es construir más hospitales. A veces Adrián decía que el mejor hospital del mundo es el que no es necesario, porque ahí tienes que ver con el conocimiento del individuo
el reconocimiento del riesgo, el autocuidado y la movilización social en salud. La idea es cuando comenzamos esto. Y que al final de cuentas, vengo diciéndole y tomándole la palabra al presidente de la República, porque el 24 de mayo en su mensaje a la Nación dijo lo que ya está en el artículo 360 de la Constitución: generar el sistema único público de salud. Eso ha sido nuestra propuesta dentro de un código orgánico de la salud. Le volvemos a retar al señor presidente de la República, el licenciado Denis Moreno. Cuando ya pasó 2 meses de su discurso, señor presidente, y que ya pasó 2 meses de su discurso, cuando convoca a todos los profesionales a una mesa, a los profesionales de la salud, a una mesa de diálogo amplia para tratar de reformular el maltrecho sistema segmentado de salud que tiene el Ecuador y conformar un nuevo sistema de salud, un nuevo modelo de administración y gestión descentralizado, desconcentrado, y un nuevo modelo de atención, que no debe de ser el bendito maíz que se equivocaron de la meca a la teta. No, tiene que ser un modelo que privilegie el reconocimiento del riesgo y la movilización social. Gracias, doctora Andrea Gómez, epidemióloga y catedrática universitaria de Santiago de Chile, compatriota ecuatoriana. Gracias, doctora María Candela Ceballos, coordinadora del área de COVID, de hospitalización del área de COVID del Hospital Luis Bernaza, perdón por el error, y el doctor Francisco Andino, epidemiólogo y miembro de la Mesa Técnica de Guayaquil, por comparecer a la Clínica Periodística Bajo la Lupa. Todos ustedes, profesionales de la salud, quienes han estado en primera línea y quienes siguen estando en pro de cuidar a la sociedad ecuatoriana y también fuera de ella. Que Dios les bendiga esa tarea. De mi parte, agradecerles no solamente por la gentileza en haber atendido esta invitación, sino por el tiempo y la nobleza en también en brindarse para ello. Y solamente mi deseo de que se sigan cuidando y a nombre de todos los ecuatorianos, gracias por su labor. Así que bendiciones y buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.